Bueno, buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta decimoquinta, penúltima reunión del Laboratorio Misterios del Equívoco. Eh, Averigüé recién que la próxima reunión, que es la última, muchas veces hay dificultades para utilizar el aula porque justo antes de la asamblea y jornada de Neón, esta vez se va a poder utilizar, así que quienes estén por aquí, por Buenos Aires, y tengan ganas de venir presencialmente, son muy bienvenidos al jueves dentro de 2 semanas, el jueves 27. Bueno, eh, no voy a negar que estoy muy contento hoy. Suelo estar contento, pero hoy estoy particularmente contento porque anoche, poco antes de dormir, tuve uno de esos momentos de intuición, de aprehensión de un problema. Me ha pasado algunas veces en la vida. Yo diría que en medio de tanto misterio, de tantos misterios del equívoco, tuve como un fugaz destello de luz que me permitió acercarme, por lo menos, a ese objetivo de enlazar los distintos hilos de la investigación de este año en una estructura coherente, bien justificada lógicamente. ¿Sí? La, eh, lo que tuvo un poco angustiante en mi despertar es que a la mañana no me acordaba cuál era ese, ese hilo que había encontrado y me costó bastante trabajo reconstruirlo después. Se ve que en el momento de dormirme tenía una lucidez un poco mayor que a la mañana. La cuestión es que más o menos creo que pude reconstruir ese destello de luz en qué consiste y lo resumí en una frase que es la que está escrita arriba en el pizarrón, ¿sí? Pequeña variante respecto a una frase con la que insistí en muchas reuniones aquí, que es decir que las experiencias de goce constituyen la lengua como integral de equipos, ¿sí? O sea que voy a tratar de explicar esto y de mostrarles hoy cómo conjeturo la manera en que lo hacen, que las experiencias de goce constituyen la lengua como integral de ello. ¿Sí? Primero, resumiré varios resultados de elaboraciones previas que ya retomamos la vez pasada, en que va a ser útiles como para anudar este hilo. ¿Qué tal? Eh, Vimos, incluso leyendo tratados de psicología experimental, como en la relación posible singularidad, además de particularidades tales como, por ejemplo, la estructura clínica. ¿Sí? Hoy voy a agregar algunas particularidades muy relevantes para esto. Pero fue por eso mismo que dije que el Santón forma parte del aparato que permite leer lo que escuchamos, ¿no? Es lo que vengo elaborando en estos 2 últimos años. ¿Sí? Como una manera de saldar las diferencias entre cosas que dice Lacan en el seminario 21 y 22, que no coinciden. Para abordar el aparato de lectura del flujo fónico y entrar en el detalle de ese aparato de lectura, eh, este año nos hemos interesado fundamentalmente en el autismo. Yo creo que es la vía regia para pensar estas cuestiones, porque muestra que el significante debe ser producido siguiendo ciertas etapas lógicas que llevan del sonido al sentido, ¿sí? Y que la psicología experimental estudió minuciosamente. ¿Sí? Recuerdan que la vez pasada les hice un esquema que llevaba del sonido al sentido, pasando por diversas etapas. Eh,
Lo puedo poner aquí para los que no estuvieron, creo que lo tengo a mano. Eh, es este esquema que creo que todos podrán ver bien. eh, es el pizarrón, ¿no? Bueno, eh, el cuerpo responde al sonido. Aquí yo antes había puesto sonido, voy a poner el marcador para que lo vean mejor. Eh, esto ahora cambió la configuración de esto, ahora no encuentro dónde está el clic del cursor. Bueno, tal vez así. No sé si ustedes ven una- un lapicito allí que gira. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Antes yo había puesto sonido en lugar de donde ahora aparece experiencia sensorial. Ahora me voy a meter con eso, ¿no? Pero el cuerpo responde al sonido, que antes ponía aquí, mediante indicios ligados a esa experiencia sensorial. ¿Sí? En esa réplica inicial, el flujo fónico se distingue del ruido y otros componentes sensibles, detalles, digamos, del sonido, o más bien de la experiencia sensorial, vuelta, ¿sí? Esta aclaración de que voy a hablar de experiencia sensorial, van a ver que no carece de importancia para este hilo que reúne los hilos sueltos de este año. Ese flujo fónico se lee y se segmenta mediante un aparato que es parte del síntoma, que está escrito, el síntoma con la letra habitual, la sigma mayúscula, y sí produce significantes, cosa que no siempre ocurre, pero sí produce significantes. A estos significantes podrá asociarse algún sentido o varios sentidos, ¿sí? El problema del equívoco con los misterios que apareja surge en este paso 2, el que lleva del flujo fónico a la eventual producción de significantes, ¿sí? Porque es allí donde está el grueso del aparato de lectura, ¿sí? La estructura fina del aparato de lectura se encuentra en esto, ¿sí? Y eso está vinculado, ahora voy a dejar de compartir esto para sustituir esto por eh, la pantalla del pizarrón. A ver dónde lo tengo. Ahí está. En esta segunda línea del pizarrón, mm, la que voy a mostrar así, este esquema de aquí, resume dos esquemas de la cosa que usted recién y nomás que había hecho. Eh, y eh, señala, digamos, que ese problema del equívoco, centrado sobre todo aquí en el sistema como aparato de lectura, ¿sí? Se presenta en este paso que está vinculado con los goces involucrados en él, ¿sí? En ese equívoco, en ese aparato, y con las funciones del imaginario y de lo simbólico, son estas F del imaginario, F de lo simbólico, así, que actúan antes y después del flujo fónico, antes y después de la eventual producción de significado. ¿Sí? Por eso, pues, más o menos, lo que hemos venido desarrollando anteriormente. ¿Sí? Y esto indica que antes de la producción del significante, hay goces que están involucrados en los procesos. ¿Sí? Porque solo es posible leer un equívoco si un goce comanda la elección. ¿Sí? Insisto en esto bastante tiempo. Hoy vamos a ver algunos argumentos más de ratificar esta antecedencia del goce respecto del significante, argumentos incluso tomados de otra cosa que dice acá. Entonces, la pregunta clínica por excelencia, que es uno de los ejes principales con los cuales me propuse interrogar en detalle los criterios del equívoco este año, es cómo logra una interpretación que en esencia está basada en el equívoco, cómo logra alterar el goce del síntoma. ¿Sí? ¿Cómo tiene eso una incidencia
corporal, digamos, ¿sí? Que afecta ese goce del síntoma, ¿sí? Y en ese sentido, creo que la vez pasada decía que considerar los goces que participan en el equívoco antes del significante es útil para pensar este problema. Sobre todo por el hecho de que hay síntomas que al leer el flujo fónico no producen significantes y no por eso dejan de ser síntomas. El caso del autismo, por ejemplo. El siguiente, el esquema, digamos, que había seguido este la vez pasada, ponía la función imaginaria si hay fónico que bien después, ¿sí? Para producir la información con letras escritas ya escritas en el aparato de memoria lingüística, ¿sí? Y la función simbólica que opera antes de esta inscripción y también después en la producción del sentido, ¿no? Se pasa así de una réplica inicial a un fragmento de esto, del cual, digamos, eliminando un montón de detalles de esa réplica inicial, se puede obtener el flujo fónico. Ese flujo fónico, mediante la función del imaginario, se reduce a una forma simple, ¿sí? Por superposición, esa forma simple, mediante la función simbólica, encastra con una ya existente, ¿sí? En la memoria lingüística, es decir, que tiene estatus de letra, y a partir de allí es que eventualmente se formará una cadena significante, si es susceptible, digamos, esa lectura de equívocos, ¿no? Eh, es importante tener presente el hecho de que las funciones imaginarias, como lo dije en una de las primeras reuniones, ¿sí? Las funciones imaginarias realizan operaciones multívocas, ¿sí? Mientras que las funciones simbólicas realizan operaciones unívocas, uno a uno, ¿sí? La velocidad del aparato de lectura, la velocidad a la que nosotros con un ritmo vertiginoso podemos transformar esa experiencia sensible que incluye sonidos, particularmente sonidos articulados, en una cadena significante a la cual asociamos uno o varios sentidos, esa velocidad requiere de este funcionamiento, ¿sí? Y en el autismo, ¿sí? Vemos que lo imaginario opera de otro modo. Por eso es tan útil para ver las funciones de lo imaginario estudiar lo que ocurre en el autismo y derivar de ahí, digamos, de ese funcionamiento especial, lo que debería ser el funcionamiento en el caso del no autista. Entonces, la función imaginaria, esto que pongo FI en el esquema, ¿sí? La función imaginaria, comandada por un goce que llamo imaginario simplemente porque es útil para sus ideas, ¿sí? Realiza ciertas operaciones antes del aislamiento del flujo fónico a partir de la réplica inicial, ¿sí? Y él realiza otras operaciones después, ¿sí? De la complejidad de esa réplica inicial, ¿sí? Esa réplica que el cuerpo hablante crea a partir de cierta experiencia sensorial que incluye el sentido, pero que no es, perdón, que incluye el sonido, pero que no es solamente sonido, ¿sí? Innumerables detalles deben eliminarse para delimitar el campo del flujo fónico, ¿sí? Los ruidos, la música, ¿sí? Un montón de detalles deben eliminarse para poder transformar esa réplica con la cual el cuerpo responde, ¿sí? A la experiencia sensorial, ¿sí? Transformar eso en un campo que podemos llamar campo de flujo fónico, ¿sí? Que va a ser la base de toda la operación ulterior del aparato de lectura, ¿sí? Así, luego se puede simplificar la forma, ¿sí? De eso, eliminando esos detalles, ¿sí? Ignorando esos detalles, a partir de que la forma simple resultante, para que la forma simple resultante pueda ser tomada por la función psicónica que opera después en la imaginaria, ¿sí? Y esa función simbólica que
solo forja relaciones unívocas de castre perfecto, ¿sí? Donde una pieza encaja perfectamente en otra, ese es el carácter que tiene, pueda establecer la sucesión de esto con una letra ya escrita, ¿sí? Es muy importante tener presente que si estamos en lo cierto respecto de cómo se distingue el funcionamiento del imaginario y el funcionamiento de lo simbólico en esta operatoria, la función simbólica solo puede operar sobre la base de los resultados ya obtenidos por la acción de la función imaginaria. ¿Sí? Es muy importante esto porque, entre otras cosas, permite entender peculiaridades del autismo, tales como, por ejemplo, su dificultad para producir significantes y con ello establecer lazos sociales con el otro, más evidente del autismo, y sin embargo que tengan una función simbólica que sea del mismo tipo de lo que ocurre en el caso del no autista, ¿sí? Incluso a veces como con cierta prodigiosidad en cuanto al uso de esa función simbólica, ¿no? Bueno, digamos que la diferencia entre la estructura autística y la no autística se ubicaría solamente en cuanto a la función del imaginario y no de la función simbólica, ¿sí? Bueno, eh, esta función imaginaria, entonces, que opera antes y después de la formación del flujo fónico, de la delimitación del flujo fónico, lo hace sin regla que permita predecir el resultado. ¿Sí? Son operaciones de tipo multívocas, donde yo no sé, dado el input, cuál va a ser el output correspondiente a partir de de la operación de esa función. ¿Sí? Y por eso no tiene ninguna regla. ¿Sí? Simplemente es una juxtaposición, como se acuerdan las fotografías de Galton que les mostré la vez pasada. ¿Sí? Una regla, pero por la juxtaposición de una imagen sobre otra, puedo obtener algo con cierta estabilidad, con cierta identidad consigo mismo que pueda parecerse una bulla. En cambio, la función simbólica, al estar forjada por relaciones de tipo unívoca, ¿sí? Es reducible a reglas. ¿Sí? Porque crea esas relaciones unívocas que permiten predecir el elemento final a partir del inicial. ¿Sí? Es justamente, también funciona esto en el autismo, que el autista pide, por favor, al otro que le dé la regla fija, la regla que no tiene excepciones, ¿sí? Porque con eso se maneja bien. ¿Sí? El problema es cuando tiene que establecer esas relaciones multívocas que solo la función imaginaria provee y que en el caso del autismo parecería ser que esa función imaginaria, en lugar, ¿sí? de tener esa elasticidad, esa adherencia elástica, ¿sí? de la que goza, digamos, esa función, en el caso del autista, tiene un carácter de una rigidez, ¿sí? Que no permite establecer la reducción de los detalles. Entonces todos los detalles quedan pegados a esto, es imposible hacer la generalización, no se obtiene la regla, etc. Bueno, cosas que tal vez el año que viene me dedique directamente a pensar en el autismo. Vamos a ver, todavía no decidí el tema de mi investigación. Eh, Insisto, ya que estamos explorando y definiendo en algún sentido estas funciones imaginarias y simbólicas, ¿sí? Tomándolo y digamos, su inspiración de cosas que dice Lacan, pero ampliando digamos, el alcance de esto. Un componente importantísimo de esta función imaginaria inclina a simplificar, ¿sí? A pasar de lo complejo a lo simple. ¿Sí? Otro adhiere y conecta elásticamente, ¿sí? O sea, tiene una función como de pegamento, ¿sí? Lacan usa la palabra enviscamiento en algún momento, ¿no? Que es un pegoteo, ¿sí? Eh, Esa función, digamos, cuando opera, puede producirnos un goce alegre, ¿sí? Como en el caso del beats, por ejemplo, ¿sí? Cuando produce esa eh, conexión elástica, ¿sí? Puede también padecerse, por el contrario, ¿sí? Como la paranoia, ¿sí? La paranoia, en efecto, más bien es mortificante, ¿sí? Y
En la mayoría de los casos, ¿sí? Para que opere como lo conocemos habitualmente, requiere la identificación con el semejante. ¿Sí? O sea que si hay algún problema del imaginario que impida la identificación con el semejante, ¿sí? Entonces el funcionamiento del imaginario se va a ver entorpecido proporcionalmente. ¿Sí? Yendo ahora a la función simbólica. ¿Sí? El goce predominante de esa función simbólica es el goce del encastre. ¿Sí? Es el que disfrutamos cuando encontramos la solución de un problema, cuando hallamos el desenlace de la trama policial enigmática, cuando podemos vislumbrar la ley de la serie de unos experimentos no concatenados, cuando podemos formar todas las piezas sueltas, como hizo Santo Tomás, de la teología y armarlo en una suma teológica donde todo es coherente. Ese modo, digamos, de funcionamiento tiene un goce particular, ¿sí? De poner el macho con la hembra en un enchufe, en la sexualidad o jugando con legos, todo lo mismo, ¿sí? Hay algo del goce del encastre presente por todos lados. Tan importante es ese goce del encastre, ¿sí? Tan necesitados estamos de tener ese goce en el encastre, donde siempre hay cosas que encajan en otros, ¿sí? Como decía Lacan, siguiendo a Peggy, clavijas que encastan en agujeros, ¿sí? Que cuando no encajan, ¿sí? El afecto que nos suscita es la cólera, ¿sí? Rompemos todo en pedazos, cuando las cosas nos desesperamos, queremos tirar todo por la ventana, cuando las cosas no encajan, ¿sí? Nos enoja es que las cosas no encajan, ¿sí? Habitualmente, ¿no? Siempre. Pero digo, la cólera es precisamente definida por Lacan, Seminario 9, si mal no recuerdo, como el afecto que corresponde al hecho de que el encastre no se produce. ¿Está? Es decir, cuando somos privados de ese goce habitual. ¿Mm? Eh, La función simbólica, correspondiente a esto, es decir, reconoce una forma simple, ¿sí? Ya simplificada por la imaginaria, que tiene que por eso operar primero, la reconoce como una letra, ¿sí? Con cierta estabilidad, como algo ya inscrito porque encaja con lo que ya está inscrito. ¿Sí? Una cosa es idéntica a esta otra, encaja perfectamente. ¿Sí? El encastre debe ser exacto. Si no es exacto, ¿sí? La función imaginaria debe deformar, ¿sí? Esa forma inicial para lograr que el encastre sea exacto. ¿Sí? Y en esa deformación hay cosas que se crean y cosas que se pierden, ¿sí? Cosas que se agregan y cosas que desaparecen. En el autismo, que tanto nos ha estado enseñando sobre esto, la réplica inicial que responde a esa experiencia sensorial, que por supuesto incluye el sonido, ¿sí? Puede quedar, de hecho suele quedar adherida, por ejemplo, al contexto, al emisor, o sea, quien produce ese sonido, ¿sí? A la entonación, etcétera, ¿sí? E impedir que se formen lo que Freud llamaba representaciones palabras, es decir, letras que eventualmente permitan armar luego cadenas significantes, ¿no? Es decir, hay algo que la función imaginaria no logra despegar de la forma compleja de la réplica inicial, quedan adheridos todos los detalles, ¿sí? Sin que se pueda perder ninguno, ¿sí? Ninguno de los que deberían perderse, por lo menos. Este, y ese es el motivo por el cual se le puede decir a un autista algo y lo entiende en un cierto momento, cambia el contexto y ya no lo entiende. Y es como si tuviera que aparecer otra vez el aparato para poder leer en ese nuevo contexto qué querrá decir, ¿sí? Cómo interpretar. Bueno, en el caso en que sí se logra reducir todo este cúmulo de detalles, la función imaginaria permite reconocer en la forma simplificada su parecido con otra ya procesada, ya escrita y registrada, ¿sí? Identificarla entonces con otra ya escrita mediante ese proceso que recuerda aquel con que Freud ilustraba la condensación,
ese artículo de 1901 que les comenté la vez pasada, ¿sí? Mediante alusión a las fotografías de Gall. Y permite reconocer la conexión que hay entre diversas formas sonoras, ¿sí? En distintos contextos, en fin, con distintas entonaciones, etcétera, cómo todas ellas pueden conectarse con una forma única y más o menos invariable, siempre idéntica a sí misma, ¿sí? Con carácter entonces de letra, ¿sí? Que conecta entonces con la letra, ¿sí? Con la letra que eventualmente a posteriori podrá servir de base para la constitución de cadenas significantes, ¿sí? Recuerdan que en esa vacilación más o menos 15 años de Lacan, ¿sí? Entre qué es primero, si la letra o el significante, ¿sí? Pregunta inaugurada en el seminario 9, ¿sí? Y que Lacan eh, responde alternativamente de una manera, de otra, pensando en una antecedencia o en la inversa, incluso en una misma clase de un seminario, por ejemplo. Bueno, ¿no? Es un problema muy serio para Lacan, a tal punto que hace, eh, contrasta directamente en una oposición tajante lo que dice el seminario 21 y lo que dice el seminario 22. El seminario 21, que propone primero está la lectura, luego la formación de significantes que tengan sentido, lo hace leer el título del seminario 21, y en el 22, cuando habla del síntoma que existe el inconsciente, presupone que primero está el significante del inconsciente y luego la letra escrita por el síntoma, ¿no? Es decir, invierte esa relación. Me parece que es un problema que requiere mucha atención de detalle. Por otra parte, la conexión entre significante y letra es como lo más evidente, digamos, de lo que está en juego en el equívoco, y en la interpretación. Este, entonces, en este punto, me parece que es fundamental registrar que de la experiencia sensible, ¿sí? Sensorial, si quieren, ¿sí? Que incluye sonidos, ¿sí? Hasta llegar al significante, se pasa por una serie de etapas y de funciones absolutamente indispensables, lógicas, donde cada una es requisito para que opere lo siguiente, porque si no, sin esa condición no se produce lo que tiene que funcionar al principio de la operación siguiente, etcétera, pero que en definitiva requieren que en primer lugar se inscriban ciertas experiencias como huellas, es decir, letras idénticas a sí mismas, para que después eventualmente se constituyan los significantes y de forma cadena, ¿sí? O sea que en este sentido zanjamos el debate eterno de Lacan, el seminario 9 hasta el seminario más o menos 22, 23, ¿sí? Del lado de poner la letra antes del significante y no después. ¿Claro? Bueno, eh, bueno, al principio de la reunión de hoy, cuando les hablaba de esta especie de iluminación fugaz que tuve anoche, y que me permitió vislumbrar cómo se unían los distintos hilos de la investigación de este año, dije que hoy podríamos conjeturar de qué modo las experiencias de goce constituyen la lengua como integral de equipo. No eso que escribí arriba en ese primer recuadro del pizarrón, ¿sí? Para eso debemos retomar una segunda serie de desarrollos, que era uno de los vectores de este laboratorio, de la sexuación, precisamente. Lo recordé la vez pasada, pero son desarrollos que convergen en derivar la polaridad hombre-mujer de experiencias de goce y no de la estructura significante, ¿sí? No es de la estructura significante que se deriva la polaridad con su estabilidad, digamos, la polaridad hombre-mujer,
sino de las experiencias de goce, ¿sí? Vimos que si unas experiencias de goce eh, del cuerpo propio y del cuerpo ajeno, ¿sí? Goce del cuerpo propio y del cuerpo del otro, si quieren, ¿sí? Si unas experiencias de goce llevan a introducir en la lengua el término hombre, por ejemplo, y otras a introducir el término mujer, ¿sí? Como maneras de nombrar el precipitado de un cúmulo de experiencias de goce del cuerpo propio y del cuerpo del otro, ¿sí? La diferencia entre experiencias de goce es lo que torna relevante la diferencia sexual anatómica, ¿sí? Es por la distinción que se puede establecer entre diversas experiencias de goce que la diferencia sexual anatómica se torna relevante, ¿sí? Al comenzar, que es una diferencia esencialmente significante, ¿sí? Es un hay, no hay, ¿sí? Al comenzar el año, y también me acordaba que algo de eso dije en la novena reunión de este año, por agosto, por ahí, ¿sí? Discutimos lo que llamé la teoría del error común, ¿sí? No sé si les comenté, pero salió en España un librito con un seminario que di en Costa Rica este año, bajo el título de Composición de discursos en la sexuación. Se supone que pronto va a estar acá en la Argentina, pero lo menciono porque ahí tiene tres partes el librito y ahí es donde por primera vez desarrollo esta cuestión del error común que aquí mencioné medio al pasar, ¿sí? Pero voy a repasar de todos modos algunas de las líneas básicas de eso, porque hacen al problema de cómo enlazar entre sí los distintos y los sueltos en los interiores de equipo, ¿sí? Eh, ¿Qué es eso que llamé un poco en broma la teoría del error común? ¿No? Que Lacan habla de teoría justamente en referencia a eso. Dice que la teoría debe contener al menos un error. Seminario 19 al principio. Saber que hombre y mujer no son un par de oposición significante, ¿sí? Es decir, abierto a interpretación a todos los sentidos, etcétera, ¿sí? Es lo que permite entender el error común que Lacan define en ese seminario 19. Ese error comienza al distinguir entre niña y niño, viendo en ellos cosas que solo serán relevantes cuando adquiera sentido y valor, dice Lacan, esa pequeña diferencia en el futuro, ¿sí? Después de la pubertad, la adolescencia. Reconociéndolos entonces según criterios que dependen del lenguaje, términos hombre y mujer, dependientes del lenguaje, sin saber a qué se refieren esas cosas, ¿sí? Así, dice Lacan, la pequeña diferencia pasa engañosamente a lo real a través de un órgano, y ese órgano deviene significado, ¿sí? Es el que llamamos falo. Es ahí donde dice, el error común es no ver que el significante es el goce, dice, y que el falo es su significado. Esa frase me tuvo a mantener durante muchos años, ¿sí? Porque esto del significante es el goce ponía bastante los pelos de punta. Bueno, mi solución parte de tomar la noción de significante que Lacan introduce en el seminario 9, ¿sí? En base a su modelo topológico del significante, que en definitiva identifica el significante con un corte, ¿sí? Y no con una superficie. Es más bien el corte que engendra eventualmente algún tipo de superficie, ¿sí? Hay cortes que engendran esferas, cortes que engendran banda de Moebius, cortes que engendran potencia de Klein, ¿sí? Es decir, según el tipo de corte que hagamos, ¿sí? Podremos engendrar a partir de allí eh, determinadas superficies, ¿sí? Es algo antiintuitivo porque generalmente
pensamos que tenemos que tener una superficie como un papelito y luego las tijeras que vengan a hacer un corte, ¿sí? La topología es bastante contraria, digamos, a la intuición común y en esto muestra la preexistencia del corte respecto de la superficie. Lacan lo explica, lo comenta a lo largo de un par de clases del seminario 9, con bastante detalle, además. Entonces, si tomamos el hecho de que el significante es corte, ¿sí? Y que el corte, según lo que dice Lacan, ¿sí? Está en el nivel del goce, porque dice que el significante es el goce, ¿sí? Es decir, el corte, ¿dónde se establece? En el nivel del corte, ¿sí? Eh, Eso significa que no está el corte en el nivel de la diferencia sexual, que es la diferencia anatómica, digamos. El error, es el que se refiere Lacan, es creer que la diferencia entre hombre y mujer es la que opone tener el órgano a no tenerlo, ¿sí? O sea, fálico a castrado, digamos, ¿sí? Y no la que opone dos voces que son inconmensurables. ¿Sí? La diferencia hombre-mujer no es la diferencia fálico-castrado, es la diferencia de orden significante, sino una diferencia que compone goces inconmensurables, ¿sí? O sea, modos de gozar que no tienen medida. ¿Sí? Significamos entonces la diferencia de goces mediante la diferencia entre tener y no tener el falo. ¿Sí? Pero eso es solamente una manera de significar eso que es insignificable, porque es significante del goce de alguna manera, ¿sí? Y le damos entonces como significado el falo, ¿sí? Por eso creo que se resume la teoría del error común, se puede resumir con el tema, ¿sí? La diferencia del goce, ¿sí? Es el significante y el significado es el falo. Creo que esta es la manera de resumir en una pequeña fórmula lo que podría ser la teoría del error común. ¿Sí? Entonces, el error común es no ver que el significante es el goce y que el falo es su significado. Miren la fórmula y díganme si no les parece que responde directamente a la lógica de Lacan, teniendo en cuenta que el significante es ese corte. Esa es la diferencia. Aquí también entonces volvemos a encontrarnos con una antecedencia del goce respecto del significante. ¿Sí? O sea, primero tenemos la diferencia de goce, luego lo significamos por medio del falo. ¿Está? Antecedencia que va a coexistir con la idea que parece contraria, ¿sí? Planteada por Lacan un año más tarde, en el año 20, ¿sí? Donde, por ejemplo, en la página 33 de ese seminario 20, dice que el significante es la causa material del goce. O sea que ahí estaría, primero, en algún sentido aristotélico de primariedad, primero estaría el significante y luego el goce, porque el significante es la causa material del goce, ¿no? En Aristóteles, ¿te acuerdas la teoría de las cuatro causas de Aristóteles? Una de ellas era la causa material, ¿sí? Que es, en algún sentido, de qué está hecho, ¿sí? El ejemplo que daba Aristóteles, si mal no recuerdo, es de qué está hecha la estatua, de bronce, ¿no? Entonces el bronce es la causa material de la estatua. ¿Mm? Si Lacan dice que el significante es la causa material del goce, lo que está diciendo es que el goce está hecho de significante, así como la estatua está hecha de bronce. ¿Se entiende? Yo pienso que hay que tomar esto que dice Lacan con pinzas, ¿sí? Sobre todo por el hecho de que en la misma página, 33 del seminario 20, la misma, ¿sí? Lacan sitúa el significante en el nivel de la sustancia gozante. Ahí emplea la expresión sustancia gozante, ¿sí? Y la sustancia, seguimos con Aristóteles, la sustancia incluye la materia, ¿sí? ¿Se acuerdan de Aristóteles? La sustancia era materia y forma, ¿sí? Entonces, la sustancia incluye la materia, de manera que con estas dos afirmaciones de Lacan en la misma página, un párrafo y el párrafo siguiente, directamente, ¿sí? La concatenación causal se desdibuja. Página 33, me preguntan aquí, del seminario 20.
Bueno, este, por eso digo que hay que tomar con pinzas esta relación que establece la Kanji, ¿sí? De vuelta se ve. ¿Qué es lo que vos, qué volvería en sustancia al bronce? Porque digo, el bronce, mencionaste el el sentido lógico, ¿no? Sí, el bronce es la sustancia, pero algo previo lo bueno, no significa como sustancia, le toma a la mano que digo, ¿cómo es eso infinito? Sí, bueno, y por eso en definitiva la ciencia tuvo que deshacerse de todas las formas de la causalidad aristotélica Claro, y se quedó solamente con la eficiente, es decir, la causa que produce efectos. El resto de las cosas no, porque se reducen o bien a una materialidad que tiene este carácter circular o una definición que solo es tautológica y no permite el progreso de la ciencia, etcétera. Sí, sí. que es carne y el agujero no borde que se refiere a lo que sea la superficie, Sí. El entonces, corte, sí, sí, sí. entonces el cuerpo previo al significante. No sé si El cuerpo, sí, por supuesto. En el carácter de sustancia usante, el cuerpo es anterior al significante, por supuesto, sí, lo requiere. Ahí entendí perfecto a qué apuntabas. Muy bien, sí, sí. Sí, porque necesitamos del goce para producir el significante. Sí, por supuesto, y no hay goce sin cuerpo, así que la lógica de eso es impecable. Sí. Además de esto, de esta vacilación, ¿no?, que pude detectar en Lacan en esa página del Seminario 20, ¿sí?, hay algo que vuelve a inclinar las cosas en el sentido de una anterioridad del goce respecto del significante, que encuentro en la tercera. ¿Sí? La tercera es justamente la conferencia que Lacan da en Roma en el 74, ¿sí?, para presentar lo más elaboradamente posible que lo ha logrado, su economía de los goces, ni más ni menos. ¿Sí? Este, y si ustedes se fijan en esa conferencia, eh, que traduje ya hace varios años y que volvió a salir en el librito de En los confines del seminario, ¿sí?, tiene un par de retoquecitos ahí. En la página 125, por lo menos, de esa última edición, en los confines del seminario, Lacan dice que el cuerpo está desanudado de su goce, ¿sí? Como que hay, ¿no?, digamos, entre el cuerpo, entendido obviamente como imagen del cuerpo, porque tiene que constituirse en cierto momento, ¿no? Y el goce, ¿sí? Hay un desanudamiento, un abismo, dice el mismo párrafo, creo, o el siguiente, un abismo, ¿sí?, entre el cuerpo y su goce. ¿Sí? Empieza por allí, ¿sí? Pero que agrega esto, que la lengua es lo que civiliza a ese goce. Y que gracias a ello es que, por ejemplo, el cuerpo puede pasar a gozar de objetos, ¿no? A mí me interesó mucho esta expresión de Lacan de que la lengua civiliza el goce, ¿no? Porque si la lengua civiliza el goce, este goce tiene que preexistir a la lengua, ¿no? Lógico. Y me pregunté, para ir un poco más lejos en la caracterización que hace Lacan por esta frase poética, digamos, un poco enigmática también, ¿sí?, me pregunté, ¿esto hace de la lengua el agente civilizatorio capaz de domesticar el goce salvaje? ¿Sí? ¿O bien hace de la lengua el instrumento mediante el cual el goce llega a civilizarse? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en un caso, ¿sí?, la lengua vendría a domesticar
¿sí? El goce es el goce salvaje preexistente. En otro caso, la lengua es el instrumento utilizado por el goce para civilizarse, es decir, para introducirse en el lazo social, ¿sí? El lazo cultural que nos engancha con el otro. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es una pregunta que creo que vale la pena pensar, sí, que no es ociosa, ¿sí? Digamos, ¿es de alguna manera la lengua algo ajeno que viene a imponer, digo, su civilización sobre el goce salvaje, ¿sí? ¿O es la lengua una especie de, no sé, de nueva etapa, ¿sí? Del goce en su búsqueda de civilización? Si es cierto lo que plantea al comienzo, ¿sí? Esto de que use el recuadro, ¿no? Que las experiencias de goce constituyen la lengua como integral de equívocos, habría que inclinarse por la segunda opción. O sea, que la lengua crea ese instrumento civilizatorio del goce, ¿sí? Como producto del goce mismo, ¿sí? No como algo que viene de afuera a domesticar. Es decir, que incluso sería el creador. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos en varios aspectos la sugerencia, incluso en Lacan, de la antecedencia del goce respecto del significante, ¿sí? Entonces voy a explorar un poco más la segunda opción, ¿sí? La de la lengua como instrumento mediante el cual el goce llega a civilizarse, ¿no? Como si fuera una especie de eflorescencia del goce, ¿sí? De rama, ¿sí? En la secuencia de las operaciones que el goce va provocando, ¿sí? Entonces, acá va a adquirir todo su relieve lo que propuse de entrada en el esquemita de que era reemplazar en el comienzo del esquema sonido, que era lo que había puesto en la reunión anterior, por experiencia sensorial, ¿sí? Que es mucho más amplia, mucho más abarcativa, ¿sí? No es un detalle menor por lo siguiente, ¿sí? Que voy a tratar de fundamentar, y esto tiene que ver con esa iluminación que al menos parcialmente pude rescatar esta mañana. ¿Sí? No del todo, todavía le tengo que dar alguna vuelta más. Una experiencia sensorial suscitada por sonidos, porque son esas las que nos interesan ahora, ¿sí? No solo involucra esos sonidos, y además en ella, en esa experiencia sensorial, no interviene únicamente el aparato de la audición, que va de la oreja a la corteza cerebral, ¿sí? El cuerpo que está inmerso en esa experiencia es afectado al mismo tiempo por estímulos de toda índole, ¿sí? Y goza del conjunto, ¿sí? En muchas y variadas formas. Es posible aislar, ¿sí? La experiencia sensorial pura de escuchar un sonido, ¿sí? Mientras ustedes están escuchando lo que yo hablo, ¿sí? Al mismo tiempo tienen el cuerpo sentado en una silla, sienten frío o calor, ¿sí? Aromas de los perfumes puestos por la persona que está cerca, ¿sí? En fin, hay una enorme cantidad de experiencias sensoriales, ¿sí? Y al mismo tiempo experimenta cosas que es difícil de reducir a una experiencia sensorial, ¿sí? Afectos, ¿sí? Puede ser que el vecino de al lado le caiga antipático y que el que está hablando le caiga simpático o al revés, ¿sí? Pueden estar en esos momentos experimentando un cierto goce del encaste, por ejemplo, por ver que hay ciertas piezas que están encajando en las cosas dispersas. Es decir, que hay una enorme cantidad de variables que se producen simultáneamente con la audición, ¿sí? La mera audición. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esto, que hablamos ahora de experiencia sensorial y no de un sonido, ¿sí? En una experiencia sensorial hay detalles que la réplica indicial correspondiente toma, digamos, como respuesta el cuerpo a partir de esto, ¿sí? Eh,
hay ciertos detalles que quizás ninguna función imaginaria, con esa inclinación a la simplificación, a desprenderse de los detalles, etcétera, ninguna función imaginaria podrá separar por completo, aislar por completo, perder por completo durante ese veloz proceso que crea el flujo fónico. ¿Sí? Particularmente los afectos y los goces involucrados en esa experiencia misma. ¿Sí? Porque son experiencias de goce, y lo que comanda esa función es el goce mismo. ¿Sí? O sea que en la función de la réplica inicial forma parte de esa función un cúmulo de experiencias de goce que al mismo tiempo regulan qué detalles se toman en cuenta y cuáles no en esa experiencia sensorial. Este problema es muy complejo, ¿sí? Pero si lo simplificamos de entrada pensando que solamente se trata de procesar un sonido, nos perdemos lo más interesante que tiene, que es justamente cómo interviene la sustancia gozante, ¿sí? En este aparato de lectura. ¿Sí? Este es el clic de anoche. ¿Sí? Esencialmente ese es el clic de anoche. Más todavía, entre las particularidades del aparato de lectura, ¿sí? Recuerdan que había dicho que el aparato de lectura, es cierto, incluye cuestiones contingentes y circulares, pero además hay ciertas particularidades. Por ejemplo, no tiene el mismo tipo de aparato de lectura, una estructura autista que una estructura no autista. La estructura clínica incide en el tipo de aparato de lectura eh, con el que contamos, ¿sí? Pero no solamente esas particularidades de la estructura clínica, digamos, ¿sí? Forman parte del aparato de lectura, sino que además cuentan las que definen, por ejemplo, el cuerpo, que es un cuerpo sexuado. Los cuerpos tienen particularidades, entre ellas las que nos permiten resumir un cúmulo de experiencias de goce bajo el nombre de mujer y otro cúmulo de experiencias de goce diferentes bajo el término hombre, por ejemplo. ¿Sí? Y establecer a partir de allí consecuencias. Y en esa experiencia sensorial que está en el principio de todo, ¿sí? El cuerpo puede gozarse de maneras diferentes, ¿sí? De manera justamente que distinguimos mediante los términos hombre y mujer. ¿Sí? Esto sugiere, y realmente cuando escribía esto hoy a la mañana, tratando de recuperar el hilo pensado antes de dormirme, esto me reía realmente ahí a la mañana, porque sugiere que entonces la sexuación misma incide en la conformación del aparato sintomático de lectura. ¿Sí? O sea, es un aparato esencialmente sexuado, el aparato de lectura. ¿Sí? En otras palabras, y creo que descubrí la pólvora con esto, hay modos hombre de escuchar y de leer, y hay modos mujer de hacer. Sí, resulta obvio una vez que lo dices, ¿sí? Pero yo tuve que hacer todo este recorrido para descubrir lo que es la experiencia más común de la vida. ¿Sí? ¿Sí? Entendiendo por hombre y mujer los términos que designan esos precipitados de experiencias de goce en una comunidad. Entonces, me parece, esto es lo que me puso contento. ¿Sí? Me parece, se dan cuenta cómo aquí se unen, ¿sí? El aspecto clínico, criterio del equívoco, ¿sí? Cómo es que una interpretación que usa el equívoco puede modificar algo en la operatoria de la economía de los goces del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Con el vector del autismo que nos permitió separar y aislar estas funciones que venimos trabajando, y particularmente con el equívoco en la sexuación. ¿Sí? El lazo se establece de esta manera. ¿Sí? Esto es lo que reúne, tengo que perfeccionarlo, pero por lo menos tenemos ahí un lazo lógico, digamos, que encaja en las diversas partes de esta interrogación del alma. ¿Sí? Y me parece que esto aporta además algo indispensable si aspiramos por lo menos a responder la pregunta que planteamos la vez pasada, que es ¿por qué ante una expresión polisémica, ¿sí? Un doble sentido, por ejemplo, ¿sí? El segundo sentido suele tener una connotación de índole sexual? ¿Por qué? O más generalmente,
al menos una connotación vinculada a cierto modo de gozar, ¿no? Que piensan en chistes como familionario, ¿por qué me dice que vas a Lemberg, etcétera? La significación sexual ya sería un poco forzada de incluir allí, pero seguro que incluye modos de gozar, ¿sí? O mejor aún, ¿por qué las ocurrencias chistosas, los juegos de palabras y las interpretaciones analíticas son capaces de tocar el cuerpo y afectar sus modos de gozar de manera ya sea transitoria, ya sea duradera, ¿no? En definitiva, me parece que el equívoco deja al desnudo el hecho de que el modo de leer lo que escuchamos involucra elecciones de goce que suponen que el aparato de lectura forme parte de la sustancia gozante. Y así se entiende por qué ese aparato de lectura siempre conservará caracteres irreductiblemente contingentes y singulares, como lo es el síntoma, ¿sí? Eh, para ir terminando, ¿sí? Porque hasta acá más o menos llegué con esto. Si las funciones de lo imaginario son las encargadas de separar los detalles de la réplica inicial suscitada por cada experiencia singular. Lo ven aquí, ¿sí? La función imaginaria. Para así constituir el flujo jónico que habrá de ser leído por el aparato sintomático. Paso siguiente. Las peculiaridades de la operación de esas funciones imaginarias en el autista serían también responsables de ese aspecto maquinal que suele tener su relación con el lenguaje, ¿sí? Es decir, ustedes saben que una de las formas, digamos, las dos formas principales, ¿sí? Eh, que tiene el uso del lenguaje en el autismo, ¿sí? Son formas que suelen llamarse maquinales, ¿sí? Digamos, una lengua verbosa, ¿sí? Que habla sin decir nada, ¿sí? Que da informaciones absolutamente ciertas, pero que no incluyen la conexión con una enunciación personal, por ejemplo. O bien esa lengua desafectada, ¿sí? Eh, que no tiene ni logra hacer lazo con el otro, empatizar con el otro, etcétera, ¿sí? No se sabe muy bien por qué es que ocurren estas cosas. Se lo ha adjudicado a cierto aparato de defensa del autismo, ¿no? Que necesita defenderse de los afectos, que produciría no sé qué cosa, etcétera. Teorías muy discutidas, muy elaboradas, digamos, validadas clínicamente de alguna manera, etcétera, pero que a mi entender introducen demasiados Deus ex machina, ¿sí? Demasiadas cosas sacadas de otro lugar para explicar el funcionamiento de la estructura autista, mientras que, a mi entender, si ponemos el acento en una peculiaridad de estas funciones imaginarias, ¿sí? Podríamos entender, entre otras cosas, que la relación entre el tratamiento del flujo jónico por parte del autista, ¿sí? Y los goces y afectos que experimentan sean distintos, porque ese aparejamiento depende de cómo opere función imaginaria, ¿sí? O sea que reducimos a una única causa, por así decirlo, el conjunto de las peculiaridades que especifican a esa estructura autística, ¿sí? Pero bueno, eso debería ser objeto de una investigación aparte que quizás tomo en el futuro, no lo sé. Bueno, hay por aquí un par de manos levantadas, así que les agradezco mucho porque ya no me queda mucha cuerda para lo que tenía hoy. Vamos a escuchar primero, levantó la mano Victoria. Victoria, puedes abrir tu micrófono y comentar lo que tenés para decir. Hola, ¿y se escucha? Sí. Bueno, no, bueno, yo empiezo digamos, a conocer un poco estos desarrollos y voy tratando de entender de lo que se va diciendo sobre el autismo.
Yo lo que me pregunto acá entonces, porque yo me parece que la causalidad se está trabajando como forclusión de algo en el autismo, entonces acá en estos desarrollos, ¿habría lugar para pensar el concepto de forclusión o eso no sería, digamos? Muchas gracias, Victoria, por la pregunta, pero no. Este, no, porque justamente es una de las cosas que comenté cuando participé en el seminario, en el posgrado de la cigarra este año, que me invitaron a decir algo de lo que estaba pensando. No hace lugar a la conclusión particular que supone Maneval en la estructura autística, en la conclusión del significante amo, ¿sí? Su congelamiento, como se lo llama también, porque eso presupone, esa teoría presupone que en el autismo hay forjamiento de significantes, ¿sí? Y en el modelo que yo planteo, no necesito suponer que lo haya, y me parece que clínicamente se ve mejor, digamos, la cosa, presuponiendo que no hay acceso a la formación de cadenas significantes del autismo. Es decir, no presuponer, digamos, el significante. Para que haya formación del significante uno, ¿sí? Tiene que haber el significante uno, ¿sí? No es lo mismo forclusión que falta de, ¿sí? Bueno, así que creo que con esto respondo más o menos a tu pregunta. eh, Ujú. Tenemos también a mi querida Sandra Jiménez de Costa ¿Qué Rica, que tal? fue una de las ¿Qué que tal? escuchó en primer lugar mi manera de liberarme de las angustias de esa frase de la que era el seminario 19 con respecto a la teoría del error común. Te escuchamos, Sandra. Ah, muchas gracias. Es un gusto saludarlos. Hasta Lo ahora he mismo digo. podido seguirlos. Yo quisiera, si puedes volver a retomar lo de los goces, del final a los inicios, cuando se habla de los goces de época. Ujú. Entonces, Perdón, de los voces. los goces de época, cuando se dice, ah, bueno, este estilo de gozar corresponde entonces a este modelo cultural del mercado, del capitalismo, etcétera. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo pensar eh, la imposibilidad a partir de lo posible que da la apariencia de los goces? O sea, el goce de alguna manera se inserta en el lenguaje para crear eso civilizatorio que le permite al sujeto entrar y decirse en lo simbólico y darle consistencia a eso imaginario. Entonces, me parece que es algo estructural que se deja de lado. Sí, Digamos, es una de mis preguntas permanentes con respecto a esta sustancialidad del goce que me parece que es fundamental. Pero bueno, no sé si da para ahora o entonces, para otros encuentros. sí, no lo sé. Voy a ver, primero voy a tratar de ver, de retroducir lo que entiendo como lo principal de tu pregunta, a ver si es eso lo que estás preguntando, Sandra. Sería entonces, ¿cómo se pasa de... ¿Desapareció? ¿Está No, aquí allí? estoy. Ah, ahí está. No, no, en la imagen que tenía del... Ujú, su- ujú, digo, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo se pasa de esa posibilidad, es decir, esa toda potencia de los goces, ¿sí? A ujú. que se cree, por así decirlo, una imposibilidad, algo, un fenómeno de tipo estructural. ¿Es eso a lo que Sí, apunta tu pregunta? exacto. Bueno, Ujú, esto es algo que, eh, eh, si mal no recuerdo, en algún laboratorio del año pasado, del anterior, eh, o de hace varios años, ahora que lo pienso, ujú, estuve trabajando cuando interrogaba eh, cómo se modificaría la doctrina psicoanalítica si erradicamos el principio del placer. ¿Sí? La ujú, conexión fue la siguiente. Había hecho todo un año, bueno, allá estuvimos hablando en Costa Rica sobre esto, ¿no? Sobre ujú, retoquecitos, etcétera. Ahora me acuerdo. Eh, hice durante un año, vi que era lo principal que se modificaba y que quedaba intacto en Freud, ¿sí? Y al año siguiente, todo un año, todavía en pandemia, el año 21, haciendo lo mismo en la clínica.
cuando avanzaba, digamos, en la revisión de todo Lacan, sin el principio del placer, en lugar de conservar el principio del placer retocado con su más allá y con todos los retoquecitos que le introdujo Lacan después, me enfrenté con el hecho de que la estructura, tal como la pensamos habitualmente, no es algo que se desprenda de lo simbólico, sino que se desprende justamente de lo imaginario. Ujú, ¿Sí? ujú, Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos la estructura no sé, de una hoja, ¿sí? Vemos que tiene ciertas nervaduras, ¿sí? Y vemos que la forma en que el tallo principal y las nervaduras de esa hoja se distribuyen se parecen mucho a la relación entre el tronco y las ramas del árbol, ¿no es cierto? ujú, Esa aprehensión, ¿sí?, de una analogía estructural es un fenómeno del imaginario. Es necesario que se descarten mil detalles, ¿sí?, para ujú, poder decir esto se parece a esto otro, ¿sí?, y encontrar una huella común entre ambas cosas. La aprehensión, entonces, de la estructura es un fenómeno que depende de lo imaginario. Lo mismo lo vimos este año en relación al autismo, ¿sí? Lo vimos ujú, en general, por ejemplo, en este hecho de que los niños aprenden primero la regularidad de los verbos y luego tienen que empezar a complicarse con los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque ujú, encuentran primero todo lo que hay en común, descartando los detalles, ¿sí? Y luego tendrán que aprender a modificar y a agregar ciertos detalles. En el autismo, derivar la regla a partir de la experiencia que tienen de determinadas interacciones sociales, imágenes que tienen, etcétera, se transforma en un infierno, ¿sí? ¿Por ujú, qué? Porque su imaginario no les permite desprenderse de ese cúmulo de detalles y pasan a tener una memoria infernal al estilo de la de Funes el Memorioso, cuento ujú, de Borges, ¿sí? Prodigiosa y al mismo tiempo infernal, ¿sí? Donde reencontrar las cosas, reconocerlas, etcétera, es una labor titánica. A veces es imposible. Pero una vez que la estructura es aprendida, ¿sí?, por medio de lo imaginario, ¿sí?, esa aprehensión, ¿sí?, permite pasar a estructuras idénticas por medio de relaciones uno a uno, ¿sí? Es decir, ujú, establecer lo que se llama identidades de estructura, ¿sí? Esto lo trabajé en una de las primeras publicaciones psicoanalíticas que hice, se llamó Apología de la Analogía, y creo que está ujú, en mi colección de psicoanálisis y ciencia. No sé, debe tener 30 años ese artículo, pero para ujú, mostrar cómo era, cómo es que se aprende, digamos, una estructura a partir de la identidad de estructuras, ¿sí? Recién puedo decir esto es una estructura cuando digo algo tiene la misma estructura que otra cosa. Pero para que tenga la misma estructura que esa otra cosa, ahora la relación ya no es de semejanza, perdiendo detalles, sino tiene que ser de identidad uno a uno, biúnico, que es decir, ahí opera la función simbólica. Cuando la estructura ya ha sido aprendida por lo imaginario y ya ha sido identificada con otras estructuras mediante la función simbólica, es posible que dentro de esa estructura ya simbolizada, ¿sí?, aparezcan imposibilidades reales. ¿Sí? Lo real, ujú, lo imposible, es fruto de la existencia de ujú, esa estructura ya simbolizada. Entonces, ujú, en este sentido, podríamos ujú, decir, hay una génesis que nos lleva de las funciones de lo imaginario, con los goces imaginarios, ¿sí?, ujú. a las funciones simbólicas, con su goce del encastre simbólico, y a partir de allí el confrontarse con las imposibilidades reales. No sé si con esto, Perfecto. Sandra, respondí en Sí, parte tu sí, pregunta. sí. Muchísimas gracias. Sí, ¿Es excelente. así? Gracias. Sí, Bueno, es me un alegro. repaso muy importante. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, que me hizo retomar un hilo viejo también. Ujú, ujú. Bueno, tenemos todavía más de 15 minutos como para conversar, así que les voy a agradecer mucho que me hagan llegar sus comentarios, sus críticas, sus aportes, porque estamos en la penúltima reunión del año, nos queda una sola, y estamos tratando, por así decirlo, de reunir los hilos dispersos de esta investigación, así que todo lo que puedan decir para mejorar, para agregar, para criticar lo que venimos haciendo, es siempre muy bienvenido. Aquí, por ejemplo,
tengo que decir, para los que no están aquí presentes, que cuando hablé de que había maneras hombre y maneras mujer de escuchar, las 4 mujeres presentes en esta sala que me miraban, todas se sonrieron como diciendo, recién te das cuenta, tonto, tonto, ¿cómo no te diste cuenta antes de esto? No, tengo que incluir esto realmente como un hallazgo de esta especie de pólvora recién inventada. Bueno, ¿quieren agregar algo ustedes que me leen, me escuchan de manera diferente? Acérquense un poquito para hablar, para que puedan escuchar los que están del otro lado del Zoom, sobre todo. Sí, no sé, las incluyo en esta capacidad de empezar en este momento. Por lo que sí me resulta muy evidente, ya que estamos en una época donde hablamos de educación y de órdenes construidos y de etcétera, etcétera, yo digamos, no adhiero no voy por ahí, voy más por el lado de lo que en psicoanálisis pensamos, posición respecto de lo femenino, digamos, yo rechazo del femenino. Entonces, cuando en el discurso no está el rechazo del femenino, es muy evidente, ¿no? ¿Cómo? ¿Desde dónde? No lo podría sustancializar, si se puede decir así. Pero que eso se escucha fuertemente, que tanto más, Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. pero es ese detalle que hace a la diferencia de los malos. Sí, no sé, me parece. Sí, inclusive me hace pensar esto, algo también presente en la investigación que resumí, que propuse en ese seminario en marzo en Costa Rica, que es que la fórmula de la sexuación, que se refiere Lacan, son fórmulas que no hablan de lo que le pasa a un cuerpo hablante, sino fórmulas que se refieren a lo que acontece en conexiones de cuerpos hablantes. ¿Sí? O sea, tiene que haber muchos, ¿sí? Más de uno, para que esa fórmula se sostenga, incluso que puedan escribirse. ¿Sí? Se refieren entonces a maneras, por así decirlo, de vincularse entre sí, eh, siguiendo una lógica o siguiendo la otra lógica, la del todo con excepciones y la del no todo sin excepción, ¿no? Y me parece que en este sentido, esos modos hombre y modos mujer, ¿sí? De leer y de escuchar, son por lo tanto modos de hacer lazos significantes, que son distintos. ¿Sí? Y esto volvería a decir, daría cierto argumento para ver por qué Lacan, si bien nunca dice que de un lado están los hombres y del otro lado están las mujeres en esas fórmulas, ¿sí? Pueda decir, por ejemplo, que la lógica del no todo, ¿sí? Conviene a las mujeres, ¿sí? Como que les sienta bien, combina con eso, ¿sí? No sienta tan bien, no combina tan bien con los varones, aunque ellos puedan también estar formando parte de esa lógica del lazo alrededor del no todo. De hecho, Lacan proponía que esa debía ser la lógica que ligara entre sí a los psicoanalistas de una escuela, por ejemplo, ¿sí? Y no solamente las psicoanalistas, ¿sí? Es independiente del género y la sexuación del analista este asunto. Entonces, bien, con eso me parece que tenemos otro sesgo para pensar, de alguna manera, por qué hay una inclinación, ¿sí? De lo que precipitamos en la lengua bajo el término mujer, ¿sí? Por cierta forma de hacer lazo, distinta de la que precipita con el término hombre y que hace otro tipo de lazos, porque lee y escucha de maneras diferentes, ¿no? Me parece que ahí hay algo, digo, en esta verdad de perogrullo que acabo de estudiar en esta mañana, me parece que hay algo al mismo tiempo muy rico. ¿Sí? Hay como campo de exploración ahí que me parece que puede servir para arrojar luz sobre problemas de los más diversos. Alguien escribió en el chat, vi recién alguna pregunta. Ah, acá está, Patricia Blanco.
¿Cómo pensás vos que se sexúan los cuerpos hablantes en el autismo? ¿No? Bueno, gracias, Patricia. No tengo la menor idea. Sí, realmente no tengo la menor idea. Sé que es un problema, digamos, la sexuación en el autismo. Hay trabajos muy interesantes que se están haciendo en la actualidad sobre ese asunto. He leído trabajos, he escuchado y leído trabajos de, por ejemplo, de la gente que trabaja aquí en La Cigarra, con casos clínicos, con lectura de casos clínicos al respecto, pero yo no sé. No sé. Quizás el año que viene, no lo sé, estoy inclinando un poco en la dirección de dedicar directamente el año próximo a interrogar el autismo, pero con la perspectiva de que interrogando el autismo estamos interrogando todo, ¿sí? Es decir, estamos interrogando la herramienta principal que tenemos en la clínica analítica, estamos interrogando las claves para pensar la sexuación, todo, ¿sí? Entonces, sobre esa perspectiva, quizás por ejemplo, nos dediquemos a leer esas autobiografías de autistas, ¿no? Donde cuentan un montón de cosas de su experiencia, del lenguaje, de la sexuación, etcétera, del lazo social, sus dificultades. En fin, veré. No tengo definido todavía qué, pero eso es una vía posible. ¿Qué más? Tenemos todavía unos minutitos más. Flavia y Marco que andan por allí, ¿tienen algo para agregar? Mis colaboradores. Eh, Gerardo, Sí, Flavia. hola, Rosana Aldonate te habla. Rosana, sí. ¿Cómo está? Mira, esto es en realidad una pregunta que me quedó de hace unas clases atrás, ya no me acuerdo bien, pero era una clase en la que vos hablaste de la condensación, ¿no? Que Sí, la vez creo que pasada. la vez pasada, creo que la referiste a la condensación como aquello que reducía los detalles, supongo que en lo perceptivo por parte del niño, ¿no? Entonces yo me preguntaba ahí si podríamos pensar cómo pensar el desplazamiento, porque creo que estabas apuntando a la condensación freudiana, cómo pensar el desplazamiento, ¿no? Si justamente pensarlo en relación a los detalles o a la proliferación de detalles, o cómo lo pensás. Muy buena la pregunta, Rosana. También no tengo la menor idea. Simplemente me encontré con esta referencia de Freud en las fotografías de Galton. Recordé eso, digamos, que se parecía mucho a la manera en que, a partir de una serie de símil de formas imaginarias, se podía producir una letra como forma estable, ¿sí? Me pareció que lo que Freud decía de la condensación se podía pensar de esa manera. No lo pensé respecto del desplazamiento, pero aprovecho para decir que en el libro de Toquecito, que fue el seminario del 2020, resumido en ese libro, eh, mostré que el desplazamiento en Freud, ¿sí?, es una operación del proceso primario que es contrario al principio del placer. ¿Sí? Es decir, que hay en la creencia de Freud de que el proceso primario se rige por el principio del placer, hay ya un error de entrada. Es uno de los puntos, digamos, más atacables de la doctrina freudiana del principio del placer. No es algo que se pueda arreglar por medio de la idea de más allá del principio del placer y la compulsión de repetir. ¿Por qué? Porque en un desplazamiento tenemos una representación y otra representación. En la primera hay una investidura que pasa a la segunda. ¿Sí? La investidura es excitación. ¿Sí? Cuando se pasa a la segunda, la excitación de la primera representación, en la segunda, que estaba desexcitada, pasa a haber una excitación. Y pasar de no excitado a excitado es contradecir el principio del placer, que es un principio de descarga. Entonces, en el desplazamiento mismo encontramos el agujero más básico de la teoría de Freud sobre el principio del placer como aplicable al proceso primario. Entonces, no respondí tu pregunta, pero aproveché para retomar por qué es tan importante desechar el principio del placer de nuestras elucubraciones. No se entiende ni siquiera el desplazamiento freudiano. No.
Gracias por la Ok, pregunta, lo dejo sin responder porque, bueno, quizás en algún momento pueda dedicarle tiempo a pensar. ¿Sí? Sandra, otra dale, vez. Muy dale. bien. Sí. Esas representaciones que hablaba la colega serían también identidades estructurales que van haciendo la cadena y esas huellas Efectivamente. anémicas, ¿verdad? Que es tan difícil a veces de captar. Por ejemplo, esas representaciones cosas que no acceden a la representación palabra y que van Ujú. a quedar ahí, digamos, en la posición autista, como esos ecos silenciosos. Me hace Sí, mucha sí. pregunta esto. Sí, tal cual. De hecho, confieso, así que en este último mes volví a leerme toda la monografía de Freud sobre las afasias. Ujú, 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 Porque me pareció que había algunas intuiciones freudianas de aquella época que no ujú, están tan lejos, no están tan lejos de haber pescado, aunque con unas referencias neurológicas y todo lo que ustedes quieran, pero de haber pescado algo del problema de cómo se puede pasar de una experiencia sensorial a construir sentido. ¿No? Realmente me pareció ujú. muy, muy, muy rico. Aprovecho, aparte de Sandra, para decir que Sandra es la responsable, por no decir la culpable, de que el libro que salió, está por salir ahora, tenga un delicioso epílogo, no me acuerdo qué título tuvo, pero que le agradezco muchísimo. ¿Mm? Muchas gracias, con un gusto enorme. Muchas gracias. Bueno, Victoria, nuevamente, te escuchamos. Sí, estoy pensando porque esto me resulta todo muy Ujú, nuevo y me estaba A mí acordando, también. sí, la cuestión de haber leído unas conferencias de Miller sobre las cuestiones epistemológicas. Para retomarlos ahora con esto, porque creo que en el recorrido de la acá, por ahí, cuando él hablaba de la cuestión de, en la historia de las ciencias, digamos, como una especie de momento donde había como una preeminencia imaginaria en la teoría del conocimiento, y después la ciencia rompe con, no me acuerdo muy bien, pero digo para retomarlo, porque había, creo que en el psicoanálisis lo imaginario estaba como en un lugar como un poco desestimado, digamos, como que no era, y ahora lo estamos retomando de otra forma, entonces por ahí para revisar eso también, Sí, sí, te de la agradezco, cuestión sí. epistemológica. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Digamos, es un imaginario en que se refieren los epistemólogos, que no tiene ninguna relación con el imaginario psicoanalítico, es el imaginario de la imaginación, que no nos imaginar cosas. En Lacan, en Lacan y en psicoanálisis, digamos, si ponemos, por así decirlo, una historia anacrónica de los registros, incluso desde el comienzo con Freud, ¿sí? Metiendo el anacronismo de hablar de registros allí, durante prácticamente toda la obra freudiana, se puso el acento en la prevalencia del imaginario en la formación de síntomas, ¿sí? Y secundariamente la formación de símbolos que estaban relacionados con esos imaginarios. Lacan toma esa prevalencia del imaginario durante mucho tiempo, empieza a poner la tela de juicio a partir del año 49, ¿sí? Cuando aparecen los textos de Lévi-Strauss, eh, el del hechicero y su magia, de eficacia simbólica, y ¿cómo se llaman las estructuras elementales del parentesco, ¿sí? Se inclina, digamos, por una prevalencia de lo simbólico durante esos años, ¿sí? Los años 50. Luego cree que la prevalencia está en lo real, luego dice ninguna de las tres cosas, ¿sí? Son todas más o menos equivalentes, seminario 2021, ¿sí? Y en el ultimísimo Lacan volvemos a encontrar un acento enorme puesto en la importancia de las funciones imaginarias, ¿sí? Con una riqueza mucho mayor de la que se le otorgaba al principio, digamos, de la enseñanza de Lacan, pero con un carácter tan determinante como para que Lacan pueda decir, por ejemplo, el seminario 24, si mal no recuerdo, que el savoir-faire avec son santón, ¿sí? El saber darse maña, el propio santón, ¿sí? Es del orden del modo en que sabemos darnos maña con nuestra propia imagen. ¿Sí? O sea, un monólogo, el tratamiento del síntoma, el tratamiento de la propia imagen. Y varias cosas más que dicen acá en ese seminario y el siguiente, ¿sí? Es decir, que hay una revalorización, ¿sí? Además, se ríe Lacan de quienes piensan que lo imaginario es más o menos una cosa de nada, ¿sí?
cosa que él mismo en algún sentido había, de alguna manera, como suscitado, dado a entender, cuando hablaba de prevalencias. ¿Sí? Durante mucho tiempo habló de prevalencia, registro respecto del otro, el imaginario quedaba allí, digamos, como último orejón del tarro, ¿no? Así que efectivamente, Victoria, es así, hay un rescate del imaginario en el último Lacan, que es el menos trabajado por una parte, ¿sí? Y creo que con lo que estamos trabajando aquí quedamos directamente en sintonía con ese último Lacan, ¿sí? Y con la necesidad de explorar todavía más a fondo esas otrora desprestigiadas funciones del imaginario. Bueno, ya está. Dejamos acá. Nos vemos en 2 semanas, última reunión del año. Vénganse con todas las preguntas, comentarios y críticas que quieran hacer. Serán muy, muy bienvenidas. Hasta luego. Gracias a quienes estuvieron presentes también y a los que estuvieron por Zoom también, a todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao.